Buenas tardes, mi nombre es Emerson Chávez y pues hoy les traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar de un producto que se llama la pintura antibacterial, pero primero pues los voy a poner como en contexto de todo el tema de bacterias, microorganismos, hongos, algas, pues para que podamos saber el contexto en el que se desenvuelve este producto. Bueno, lo primero que empezamos es con un dato curioso. ¿Sabía usted que en el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas? Entonces sí, es una realidad. Nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por bacterias. Muchas de ellas beneficiosas, la mayoría pues digamos que son las que nos ayudan en el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay unas que de pronto no. La mayoría son inofensivas, como les digo, beneficiosas. Por ejemplo, el caso de la flora intestinal, que es la que nos ayuda como a obtener todos los nutrientes de los alimentos, descomponiéndolos, pero existen algunas bacterias que sí son patógenas y que causan enfermedades infecciosas pues muy graves como el cólera, difteria, escarlatina, lepra, sífilis, tifus, también tuberculosis, otra serie de enfermedades que pues pueden ser muy graves. Las bacterias presentan una capacidad de anclarse a las superficies, entonces cuando se anclan, ellas lo que hacen es formar una capa, como su casita, hagamos de cuenta como si fuera un panal de abejas, donde las abejas van formando su panal, así pasa con las bacterias, ellas forman una capa que se denomina biofilm, así como está aquí en rojo, biofilm o biopelícula, ¿no? Bio pues porque están vivas y film pues porque es una capa, como una filmina, digámoslo así. Como vemos en la imagen a la derecha, pues donde más evidenciamos nosotros eso, digamos día a día, pues es en la placa bacteriana, en nuestros dientes, si nosotros no hacemos un lavado juicioso, un cepillado correcto, pues empieza a surgir placa bacteriana. Esa placa bacteriana pues tiene esas bacterias vivas, esos seres vivos que empiezan pues a dañar el diente, ¿no? A comerse el esmalte, a entrar, formar caries y pues ahí ya afectarnos nuestros dientes. Entonces ese es un vivo ejemplo, un claro ejemplo del biofilm que más adelante pues vamos a tocar. Esos biofilms pueden ser desde unos pocos micrómetros, o sea, muy pequeños, no son perceptibles a la vista, hasta medio metro, ¿no? Pues en tuberías, cosas así, donde pues se puede formar un biofilm bien grande. En condiciones apropiadas, una bacteria gram positiva, que es como una división de las bacterias, puede dividirse cada 20 a 30 minutos. Las bacterias son organismos unicelulares, como lo vemos aquí en la figura de la izquierda, en el lado B. Ustedes ven que de una, ella se divide en dos, y esas dos se dividen y forman cuatro, y esas cuatro, ocho, y así sucesivamente. Las gram positivas se dividen aproximadamente cada 20 a 30 minutos y las gram negativas, que es otra parte de las bacterias, cada 15 a 20 minutos. Es decir que alrededor de 16 horas su número pues, puede alcanzar los 5.000 millones de bacterias. Imagínense que nosotros, la población en la Tierra de seres humanos está alrededor de 7.000 millones. Y las bacterias pues en 16 horas pueden alcanzar hasta 5.000 millones de bacterias. Entonces imagínense pues lo rápido que se reproducen las bacterias.
Bajo condiciones óptimas, algunas bacterias pueden crecer más rápido todavía, inclusive cada 9.8 minutos están dividiéndose y creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, pues la magnitud es grande. Y hay casos en que hubo bacterias que no se descubrieron sino después de muchos años. El caso del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que pues entra por los alimentos, sobre todo el tema de hojas, lechuga, espinaca, todo eso. Si no se hace una correcta limpieza antes de consumirlas, pues puede venir infectado con Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori lo que hace es que empieza a comerse las paredes del estómago, así como las bacterias en la boca que comen los dientes, bueno, esta se come las paredes del estómago y causa úlceras estomacales. Mucha gente tiene gastritis y no sabe por qué y pues resulta que luego que le hacen una endoscopia y que le toman biopsia, que es como sacarle un pedacito, analizan y encuentran Helicobacter pylori. Entonces, pues si alguien tiene problemas de ese tipo, pues lo mejor es consultar con el gastroenterólogo, ¿no? Que es el especialista del tema. Esas úlceras, pues si no se tratan, pueden llegar a ser cancerígenas. Entonces, pues sí hay que tener como cuidado con ese tema. Pero pues para que veamos lo importante que puede ser el tema de las bacterias, ¿no? Las que no son tan buenas pueden ser muy malas para nuestro organismo. Algunos organismos tales como el Staphylococcus o el Streptococcus pueden causar infecciones en la piel, causar pulmonía, meningitis, que es como inflamación en el cerebro, e incluso algo que se llama sepsis. La sepsis ocurre como pues una respuesta inflamatoria del todo el sistema cuando la infección entra al torrente sanguíneo. Pues digamos que el cuerpo busca defenderse de alguna forma, el cuerpo entra en shock y empieza una vasodilatación masiva y eso puede llegar a causar la muerte. Entonces el tema de bacterias es muy serio. Ciertas especies tales como la Pseudomonas aeruginosa o las otras que ustedes ven ahí en azul son oportunistas y pues causan enfermedades principalmente en personas que tienen las defensas bajitas, ¿no? Que tienen inmunosupresión o fibrosis quística. Entonces ahí ellas se aprovechan y empiezan a atacar. La salmonela, pues es una bacteria que está muy presente en todo el tema de alimentación, hay que tener mucho cuidado, es una bacteria gram negativa. Es uno de los patógenos más importantes, causante de más del 95% de casos de infecciones transmitidas por alimentos. Entonces, pilas con el pollo que uno va a comprar, está como medio verde, o malos olores en la comida o eso, pueden tener salmonela. Alrededor del 30% de las infecciones causadas por salmonela terminan en la muerte. Entonces, pues, mucho cuidado. O sea, les recomiendo que tengan mucho cuidado con todo el tema de comida, revisarlo muy bien porque puede ser demasiado malo para la salud. Algunas bacterias también tienen la capacidad de crecer en refrigeración. Entonces, pues hay algunas personas que piensan que con el hecho de meter la comida al congelador, como que ya no hay ningún problema. Pues sí, algunas bacterias, si están presentes, ellas pueden crecer en refrigeración, se pueden reproducir en refrigeración y también pueden presentar una alta resistencia a desinfección, como por ejemplo con agua oxigenada. El agua oxigenada pues es un potente desinfectante, pero hay algunas bacterias que son resistentes al agua oxigenada, así como a muchos antibióticos, ¿no? Los antibióticos pues son los medicamentos que se utilizan precisamente para combatir las bacterias, pero algunas crean resistencia a los antibióticos. Bueno, ahora les voy a hablar como de otros
microorganismos, que son los hongos, las algas y las levaduras. Como vemos en la imagen, pues ahí tenemos unos hongos, moho. Todos estos microorganismos tienen su hogar ideal, digámoslo así, son los ambientes de gran humedad, ¿no? Una temperatura media de 20 grados centígrados. Contemos que en Bogotá la temperatura media es de 18 grados centígrados. Y no solo en Bogotá, en las zonas costeras, donde hay mucha humedad, pues también puede pasar esto, ¿no? De hecho pasa inclusive más que acá, porque son muy húmedas. Entonces todos estos microorganismos les gusta la humedad. Las bacterias, todo viven en humedad. Sus esporas, es decir, sus partes, viajan por el aire, el agua, por los insectos, nosotros mismos con la mano tocamos, llevamos, ¿sí? Ellos tienen una apariencia algunas veces blanco, no sé si han visto como una lama, grisáceo, verde azulado o también hasta negro, como se ve un poco en la imagen. Los síntomas típicos de consumo, pues si están en los alimentos, pues es náuseas, vómito, diarrea, mareos, dolor de cabeza, fatiga. También, por ejemplo, en habitaciones donde hay toda esta clase de mohos y la gente duerme, pues eso puede penetrar y entrar a los pulmones, ¿no? Por vía respiratoria, dificultando la respiración, y pues ahí ya empieza y se pone un problema serio. Entonces, por eso pues hay que estar muy pilas de, sobre todo que el ambiente esté muy ventilado, porque a ellas les gusta mucho la humedad, todos estos microorganismos les gusta la humedad. Esta es la candidiasis oral, que es una infección por hongos. Esa infección pues está en todos lados. Digamos que la candidiasis está, pues puede transmitirse entre personas, pero también está en alimentos, en superficies, en todos lados. Esa candidiasis pues se puede entrar más de la boca, más allá de la boca, se puede llegar al esófago, seguir bajando hasta puede llegar al torrente sanguíneo. Y pues ustedes vieron anteriormente qué pasa si un microorganismo llega al torrente sanguíneo, ya se vuelve un problema muy serio que donde estamos poniendo en peligro la vida. Las mujeres pueden tener infecciones vaginales por candidiasis. Entonces, pues tener mucho cuidado con los baños públicos, baños compartidos, porque pues sí se puede transmitir, ¿no? Y después ya se vuelve una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, tener mucho cuidado. La candidiasis también en la piel, puede haber candidiasis, ¿sí? Hay escamación, picazón, erupción cutánea. Entonces, también se puede transmitir. Aquí les voy a hablar de las algas. Las algas yo creo que muchos las han visto en paredes, sobre todo exteriores. Son como unas maticas verdes. En realidad el alga es una planta. El tema con el alga es que pues a través del tiempo y por todo el tema de pesticidas, de todo eso, ellas han desarrollado algo que se llaman las cianobacterias. Las cianobacterias producen unas toxinas nocivas para el hígado y para el sistema nervioso. ¿Sí? Son muy nocivas para esos sistemas. Dice que estar expuesto a dosis crónicas o bajas durante toda la vida también puede dar lugar a tumores en el hígado o a disrupción endocrina. El sistema endocrino pues es todo lo que produce las hormonas en nuestro organismo, entonces es como la química lo que nos hace funcionar. Si ese sistema se ve afectado, pues vamos a estar en muy serios problemas. Otros estudios también sugieren que se pueden asociar a enfermedades neurodegenerativas progresivas como el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, pues, para que veamos lo serio que es el tema. Bueno, dado todo esto y pues por el tema de emergencia sanitaria que estamos pasando
en este momento, nosotros hemos desarrollado una pintura especial para inhibir y proteger el crecimiento del 99.9% de microorganismos. Eso incluye pues bacterias, algas y hongos. Esta pintura es una pintura pues de última generación. Se formuló con ingredientes bioactivos, es decir, que están todo el tiempo trabajando. Estos ingredientes inhiben el desarrollo, no permiten que se desarrolle los microorganismos y previenen su anclaje. No deja que el microorganismo se ancle en la superficie que está pintada con esta pintura. La pintura tiene, pues como les digo, un gran efecto inhibitorio sobre la creación del biofilm. Aquí volvemos al tema del biofilm, lo que les decía como la placa bacteriana, eso, como ese biofilm, entonces ella no permite que haya creación de biofilm, ¿sí? Pues no permite que se expanda, lo frena sobre paredes, techos, bueno, donde la superficie en que se aplique. Se recomienda utilizar esta pintura en ambientes interiores y exteriores. El tema de algas usualmente es exterior, a veces interior también, si hay mucha humedad. El tema de hongos, bacterias, todo eso, moho, también es interior. Por eso en lugares como dormitorios, que es el lugar donde dormimos, estamos encerrados prácticamente 8 horas al día respirando ese aire, pues imagínense si hay algún microorganismo dentro de ese aire, pues lo que nos puede pasar, pues ya lo vimos. En salas, pues recibimos visitas, comemos a veces, entonces también se generan temas bacterianos. En la cocina, pues es donde preparamos nuestros alimentos. En la cocina, pues también hay que tener mucho cuidado porque hay mucho desarrollo bacteriano, ¿no? Por ejemplo, en las esponjas de lavar la loza, eso es la casa perfecta para las bacterias, pues porque ahí hay comida y hay humedad. Entonces ellas se desarrollan y sobre todo temas de salmonela y eso, muy delicado. Entonces pilas con eso, por favor laven muy bien su esponja de lavar la loza, desinféctela con hipoclorito, porque ese es un caldo de cultivo. También el lavaplatos per se pues es un lugar ideal para bacterias. Ahí pues lavamos inclusive los alimentos, el pollo, la carne, todo eso, y esas bacterias quedan ahí. Y luego están los platos y quedan en los platos y luego comemos de los platos, ¿sí? Entonces pilas con eso, toca todo estar desinfectando. En baños, pues en baños, imagínense, nosotros pues vamos al baño, hacemos nuestras necesidades y en la materia fecal hay bacterias muy fuertes que cuando están dentro del cuerpo, digamos en el tema del intestino, nos ayudan, pero cuando están fuera ya no nos ayudan y son muy dañinas, como el caso del Helicobacter del Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que pues está en la materia fecal, ¿no? Usualmente. Pero si esa bacteria la consumimos, pues puede ser muy complicado. Y si llega a la sangre, más complicado aún. Por eso es que pues en el pasado la guerrilla usaba eso, ¿no? Usaba esas bombas que ponían en el piso, las llenaban de materia fecal y cuando eso entraba pues al organismo de las personas no había nada que hacer. Entonces pilas con eso, en los baños hay que mantenerlos muy limpios, muy desinfectados, el inodoro, esas bacterias van por el aire, se pueden pegar a los cepillos de dientes, todo eso, entonces los cepillos también tenemos que limpiarlos antes de usarlos. Bueno, si tenemos la pintura antibacteriana en el baño, mejor todavía porque no previene de que se ancle por ahí las bacterias. Y también pues los baños son húmedos, entonces pues es un lugar ideal para eso. En las fachadas pues también ya vimos en un ejemplo una fachada que está llena de algas, entonces se previene todo este tema.
Listo. La pintura antibacterial se recomienda aplicar en 2 manos, por lo menos, para lograr el efecto antibacterial deseado. Digamos que si aplico una sola mano, pues no estoy dejando el suficiente, digamos, componente bioactivo en la superficie. Lo ideal es ponerlo 2 manos. La dilución y todo lo demás es igual que un vinilo, porque pues esta pintura es un vinilo antibacterial especial, pero digamos que todo el tratamiento, la dilución, la aplicación, el curado también es igual que un vinilo de 30 a 45 días para poderlo limpiar. Antes no, porque como cualquier vinilo, ella tiene que reticular, se llama eso, ¿sí? Tiene que hacer una coalescencia, es decir, tiene que formar una capa. Para formar una capa, eso se va dando como los primeros 30 días de la aplicación. Entonces, antes de 30 días no se recomienda limpiar la superficie. Se puede limpiar con hipoclorito, ¿sí? Esta pintura resiste el hipoclorito con una solución de hipoclorito y un paño suave, ¿sí? Como en todos los vinilos, en ninguno se recomienda coger a cepillo la superficie, ¿no? Porque pues se ve afectada la pintura, entonces se recomienda con un paño suave, algún jabón antibacterial, inclusive con una solución de hipoclorito también se puede limpiar, porque la pintura lo resiste. Pues esta pintura es, digamos que es de grado hospitalario, es decir que es muy, digamos que la tecnología que tiene es muy avanzada. Y pues imagínense ustedes la cantidad de bacterias y microorganismos que hay en un hospital, ¿sí? Ella está formulada para un hospital, pero en este caso, como estamos en tema de emergencia eh, sanitaria y todo, pues la quisimos apuntar hacia los hogares, para que los hogares también estén protegidos. Como bien es cierto que la pintura es pues antibacterial que protege contra todos estos microorganismos, si hay presencia de hongos o algas en la superficie, se debe lavar antes de aplicar la pintura. Se debe hacer la remoción total de esos hongos o algas o moho que haya, ¿sí? ¿Eso cómo se hace? Pues con una solución de hipoclorito de sodio mínimo del 3% en 2 litros de agua, ¿sí? El hipoclorito de sodio es el que utilizamos nosotros pues para la ropa, para desinfectar los baños, todo eso que todos conocemos. Ese se diluye en agua y con esa solución se limpia todo, se remueve todo ese moho, se deja secar 2 días, a los 2 días vuelvo y compruebo que no haya moho, en realidad ya lo maté con el hipoclorito. Si no pasó, pues vuelvo a repetir el tratamiento hasta que ya no haya ninguna presencia de moho ni nada, ¿sí? Luego de eso sí puedo pintar con la pintura antibacterial, ¿sí? Es importante hacer la remoción. Si el moho está muy resistente, pues nos toca concentrar un poquito más el hipoclorito, echarle más hipoclorito a esa agua y volver a limpiar hasta que lo erradiquemos. Esa es como la instrucción. En esta diapositiva pues vemos la diferencia entre un hongo y un moho. Aquí donde dice mold, pues es un hongo, el hongo es como verde azuloso, hay manchas negras también, pero ustedes lo ven. A este otro lado, a la derecha, está el moho, el mildew. Ese moho, pues es un moho bien agresivo, es negro, parece tierra, si uno lo, digamos, con un guante lo va y lo mueve, pues eso es como tierroso.
En presencia de este moho, pues igual, la instrucción es la misma, hay que hacer una limpieza, a los 2 días revisar que no está, sí, lavarlo con hipoclorito hasta que desaparezca, y una vez que la superficie esté seca, pues ahí sí puedo aplicar la pintura. Aquí dice que este moho puede crecer a través de cualquier capa nueva de pintura, es decir que si yo está así y pinto encima, pues vuelve a salir, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no lo removí, no lo erradiqué. Entonces primero hay que erradicarlo para luego sí pintar. No puedo dejar así y pintar, no. Hay que hacer las cosas bien hechas. La superficie, pues lo primero que tenemos que hacer también es que ante la presencia de mohos, hongos, tenemos que ver el tema de humedad, porque recuerden que todo esto viene de la humedad. La humedad es la casa perfecta para bacterias, hongos, algas, levaduras, todo eso es perfecta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una humedad ascendente, ¿no? En la gráfica de la derecha. La humedad ascendente es la humedad que viene de la tierra húmeda, la tierra per se es húmeda. Entonces esa humedad empieza a subir por las paredes y se empieza a manifestar en los muros. Esa humedad es perfecta, la casa perfecta para todo el tema de mohos, de algas, hongos. Entonces por eso lo primero que hay que hacer es curar esa humedad. Si yo estoy seguro de que ahí hay humedad, pues primero tengo que curar la humedad. Entonces por eso dice, verificar que no existen humedades no curadas previo a la aplicación de la pintura antibacterial. Pues esta pintura no es impermeabilizante, eso sí tenemos que tenerlo claro. Esta pintura no me va a impermeabilizar, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es un tratamiento impermeabilizante de la superficie. Como en este caso aquí en la gráfica de la izquierda, ustedes se dan cuenta que es una humedad ascendente. Esas humedades que se forma esa lama blanca, también se puede formar moho y hongo. Eso es una humedad ascendente, o sea, yo veo el agua ahí, mejor dicho, clarita sale. Entonces lo que hay que hacer es remover todo eso, remover toda esa pintura, remover todo el pañete que ya está dañado, porque el pañete por tema de la humedad y de los mismos microorganismos se degenera y se cae. Entonces hay que removerlo, ojalá hasta el ladrillo. Si podemos llegar hasta el ladrillo, mejor. Una vez que llegamos allá, el tratamiento indicado es abrir unas perforaciones cada 10 centímetros en la base del muro. Cada 10 centímetros se abren unas perforaciones y esas perforaciones preparamos un agua impermelas, 4 partes de agua, una impermelas, y con eso rellenamos esos huequitos. Ponemos un embudo, lo llenamos hasta que penetre por los poros del ladrillo. Ella lo que hace la impermelasa ahí es formar como un sello en todos los ladrillos, ¿sí? Un sello abajo, que ese sello no permite que la humedad suba. Luego de hacer digamos, ese tratamiento de los huecos, lo indicado es estucar con la masilla zócalo, ¿sí? Que es una masilla impermeabilizante. Entonces se estuca con la masilla zócalo y luego de que está seca la masilla de zócalo, lo ideal es poner impermelas nuevamente. Ya ponemos el impermelas normal en 4 capas alternadas, horizontal, vertical, formando una malla. Y luego de hacer todo ese tratamiento, de haber hecho el impermelas y todo el tema, ahí sí aplicamos la pintura antibacterial. Entonces fíjense que hicimos todo un tratamiento de la humedad y ahí sí. Si es en el techo la humedad, pues ¿qué nos toca hacer? Subir, mirar si es una gotera, si es una terraza, pues toca también, que se recomienda con impermelas y pues la tela esta de poliéster que se usa para el impermelas. También se recomienda hacer ese tratamiento si es una terraza, un techo que se está entrando. Si es en pared, pues tenemos el repelente de agua para fachadas, entonces hay paredes, por ejemplo, de ladrillo u otros materiales, que cuando llueve el agua se entra
y como el ambiente adentro no lo ventilan bien, entonces empieza a crecer el moho, los hongos, todo el tema. Para eso se utiliza el repelente de agua para fachadas. Entonces se utiliza en la fachada y él no permite que penetre el agua, ¿sí? Entonces ahí pues están los tres productos indicados para todo el tema de humedad que nosotros tenemos en nuestro portafolio, para que ustedes los tengan presentes. Porque pues todo este tema de hongos, mohos, todo llega muy frecuentemente. La gente llega siempre, ay no, es que en el baño, es que en la pared, es que en mi fachada, es que la humedad ascendente, ¿sí? Entonces ahí están los productos. ¿Qué debemos tener en cuenta? La pintura antibacterial no reemplaza la sanitización del ambiente. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un ambiente donde yo tengo las paredes protegidas con pintura antibacterial, eso no quiere decir que el aire que está circulando esté sanitizado, no. Ese aire, pues si sabemos que hay presencia de microorganismos, lo que debemos es sanitizarlo. ¿Cómo se sanitiza? Pues aspreando alcohol o también la solución de hipoclorito, que ahorita vamos a ver una gráfica más detallada de cómo se prepara. Lo que sí hace la pintura antibacterial es como las falencias de esa sanitización son menos críticas, ¿sí? Entonces, en las paredes, pues las paredes están todas protegidas, nada crece, pero en el aire, pues digamos que se hace con la sanitización aspreada, ¿sí? Listo, aquí pues lo que les decía, el hipoclorito con agua es la solución como para desinfectar el ambiente, lo pueden utilizar para las neveras, para todas las superficies, los zapatos cuando entran a la casa, pues la recomendación es que dejen los zapatos fuera porque los zapatos también se llenan de bacterias, de todo, y se vienen pegadas en las suelas de los zapatos y nosotros entramos con los zapatos a la casa y pues vamos y los ponemos en, no sé, levantamos los pies en la mesa o cualquier cosa y pues ahí quedan las bacterias y después es un problema. Entonces, recomendable limpiar toda la nevera, todo lo que les decía, lo que les mencionaba, hacer una limpieza de todas esas superficies. La pintura antibacterial pues es altamente resistente a un completísimo espectro de microorganismos en comparación con las pinturas convencionales, ¿sí? Las pinturas convencionales, por el contrario, pues suelen ser como un caldo orgánico de cultivo para todos estos microorganismos. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos les gusta la pintura, digámoslo así, ¿sí? Si la pintura no está protegida lo suficiente, hay pinturas que están protegidas, hay pinturas en el mercado que no. Entonces sí se puede generar este tema. En la charla pasada, que no pude grabar porque no me salió el audio, me preguntaban cuál era la diferencia con el esmalte base agua. El esmalte base agua, aunque está protegido contra hongos y algas, porque tiene, pues en su composición tiene esa protección, digamos que la pintura antibacterial tiene una protección superior al esmalte base agua, ¿sí? La protección que tiene esta pintura, digamos que es como para hacer una comparación, como el Ferrari de los carros. Aquí este es como el Ferrari de la protección antibacterial, ¿sí? La pintura, toda pintura en su composición tiene alguna protección antibacterial para que no se pudra en el tarro, pero esta pues tiene toda esa protección ya en sí misma, pero además tiene aditivos bioactivos que protegen la superficie, no solo la pintura, sino la superficie donde se aplica. Entonces sí es, digamos que la protección es como el Ferrari de las protecciones ahí con todo el tema bacterial. Esta pintura pues tiene este sellito que es de alta protección porque cumple una norma japonesa que se llama la JIS Z 2801. Esa JIS Z 2801
pues ustedes saben que los japoneses son muy estrictos en temas de calidad y ellos lo que hicieron fue que se inventaron esta norma. Esta norma, digamos que lo que hace, las pruebas que se hacen en esta norma es coger una superficie y a esa superficie ponerle unas bacterias muy agresivas como el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, que era de las que les hablaba antes. Ellos ponen la superficie pues tratada, la superficie que ya está tratada con producto, y lo que hacen es revisar si hubo crecimiento, si hubo biofilm, si la pintura resistió, ¿sí? Si la superficie resistió pues esa presencia de bacterias. Entonces, como dice acá, ¿no? Estas bacterias deben cuantificarse, es decir, que se cuentan y aplicarse sobre la superficie que se supone contiene el antimicrobiano. Entonces, eso es muy controlado, se sabe cuántas bacterias se pusieron y también pues se pone sobre otra superficie que no tenga nada y se mira una versus la otra el crecimiento. En esta pintura nosotros pues cumple esa norma porque no hay crecimiento de bacterias, no permite que haya crecimiento de bacterias. ¿Ok? Entonces pues para darle al cliente la tranquilidad de que es una pintura que cumple la norma. Además de eso, pues cumple unas normas técnicas colombianas como la NTC 5170, que habla sobre la determinación de la susceptibilidad de la película al ataque microbiológico. Estos pues se hacen mediante ensayos de exposición en exteriores, ¿no? Para todo el tema de algas y hongos y eso. Y además, pues como todos nuestros vinilos, cumple con la NTC 1335 de pinturas al agua tipo emulsión. Es como les decía, es una pintura que se puede lavar después de 30 días, se puede limpiar con un paño suave y con jabón antibacterial, con hipoclorito de sodio, todo eso se puede limpiar, no hay problema. Ella le aguanta la limpieza, también no permite la mancha, ni el anclaje, ni nada de microorganismos, ni siquiera de manchas. En ciclos de abrasión, ella nos da, es de la familia de los hidrofugados, ella nos da alrededor de 600 ciclos de abrasión, entonces está muy por encima, aunque es una pintura tipo 1, está muy por encima de la especificación de vinilo tipo 1, que es de 400 ciclos. Ella está alrededor de 600 a 800 ciclos, ¿sí? Entonces es una pintura, mejor dicho, súper, súper, mega, súper. Es muy buena pintura. Bueno, esta fue como toda la presentación, espero que les haya quedado claro. Igual para cualquier pregunta, con mucho gusto, mi correo es gestiondecalidad@durocolor.com. Me pueden escribir y con mucho gusto les estaré dando respuesta a sus preguntas. Muchas gracias.